Ok, entonces hoy vamos a hablar sobre los retos de la astrobiología, o en general podemos decir simplemente sobre el tema de astrobiología. Estoy probando con una cámara nueva, entonces vamos a ver qué tal me va con esto. Entonces, bueno, comencemos. La idea es que la astrobiología es una ciencia que es una rama de la ciencia que es, digamos, no tan no tan fácil de definir como si lo podemos hacer con la astronomía, la astrofísica y la astroquímica en términos de los descubrimientos que han producido, dado que la astrobiología pues no ha dado prácticamente ningún descubrimiento, porque el reto de la astrobiología es encontrar vida por fuera del sistema solar, por fuera de nuestra Tierra en general. Y eso pues no lo hemos encontrado. Lo que hemos hecho es empujar los límites de la astronomía, empujar los límites de la biología para que estén lo más cerca posible. Pero todavía estamos bastante lejos. Sin embargo, pues la astrobiología nos ayuda a hacernos unas preguntas muy interesantes sobre qué pueden hacer estas dos ramas de la ciencia para unirse, junto con todas las demás ramas de la ciencia que busquen aportar a esto. Entonces, claro, sobre estas ramas de la ciencia hay mucha presión, porque claro, las preguntas son grandes. ¿Por qué hay vida en la Tierra? ¿Qué tan común es la vida en el universo? ¿De dónde viene el agua de la Tierra, por ejemplo? ¿Y qué tienen que decir la astronomía y la biología al respecto? Digamos, eso es como para resumir el objetivo de la astrobiología. Entonces resulta que, claro, la astrobiología, por ejemplo, se encuentra cuando pensamos, por ejemplo, en el límite de lo que llamamos vida, o más bien, qué tan extrema puede llegar a ser la vida, por ejemplo, con los extremófilos, como el famoso oso de agua que aguanta unas temperaturas bajísimas y altísimas, aguanta radiación, lo podemos congelar y descongelar en 20 años y el bicho sigue como si nada. Estos animalitos, los tardígrados, sobreviven y aguantan un montón de condiciones que normalmente no estamos acostumbrados a ver en la vida, normalmente, ¿no? Eh, por ejemplo, yo compré, fui, fui a la Plaza de la América y le compré una, una orquídea a mi señora, a mi esposa para el Día de la Madre. Lo hice un par de días antes de sorpresa y dejé la orquídea en el parqueadero pues para darle la sorpresa, y cuando subí la orquídea el día de la madre ya se le habían muerto, se le habían quedado como cuatro flores. Pues, no estamos acostumbrados a que la vida sea tan resiliente. En este caso creo que presioné demasiado los límites de la vida, y ahí está aguantando la orquídea, por si se lo están preguntando. Pero normalmente pensamos en la vida como algo frágil, pero la biología nos dice de hecho que no, y eso lo hablaremos en un rato. Y la astronomía lo que nos tiene que decir es, bueno, resulta que hemos encontrado planetas con circunstancias o en circunstancias de alguna manera similares, pero también de alguna manera diferentes a las que encontramos aquí en la Tierra, o también, por ejemplo, en otros cuerpos del sistema solar. Y lo que nos queremos preguntar es, bueno, ¿qué se necesita para que se dé la vida? Entonces, uno de los grandes, o ¿cómo se diría? Una de los objetos que estudiamos que nos habla, que nos informa mucho sobre esta pregunta son los cometas. Cometas que ya hemos estudiado con mucho detalle, por ejemplo, estos que han sido visitados por sondas espaciales, pero también, por ejemplo, porque hemos detectado su composición aún de manera remota. Ya hablamos de que estaban principalmente compuestos de agua, de dióxido de carbono, de metano. Y esto es, por ejemplo, de la misión Rosetta, detecciones espectroscópicas de estos materiales, de estos químicos, como les decíamos en contexto, volátiles en la superficie de los cometas, que pensamos que precisamente son remanentes del material de construcción del sistema solar. Entonces, este era otro que les había mencionado la vez pasada, que no me acuerdo si se los había mencionado, pero es bien interesante porque fue una misión que lo que hizo fue estrellarse contra un cometa, y entonces al observar a través del telescopio espacial Spitzer el gas o el material que salía pues, usando espectroscopía, pues se podía encontrar de una manera muy detallada pues su composición, ¿no? Y bueno, esto es como el tipo de cosas que se hacen para estudiar cometas. Claro, no solo cometas, también cuando nos encontramos meteoritos aquí en la Tierra es posible abrirlos. Los más comunes ya hemos dicho que no o sea, ya están, digamos,
han sido tan procesados porque han pasado, por ejemplo, por un núcleo de algún planetesimal, un planeta en formación, entonces pues ya son, sus núcleos están total, más bien su material es completamente o casi completamente homogéneo, pero hay algunos meteoritos bien interesantes, los meteoritos carbonáceos, en los cuales vamos a encontrar también algunos materiales bien interesantes, por ejemplo compuestos químicos como azúcares, que son por ejemplo los encontrados en el meteorito de Murchison, que cayó en Australia, y que se han encontrado una gran cantidad de compuestos químicos bastante complejos. Y resulta que nosotros podemos ver en meteoritos, cuando nosotros nos paramos por acá, ay, perdón, me devuelvo, a ver, eso por acá, es que no veo el mouse, es que no tengo mouse. Bueno, cuando nosotros miramos, abrimos algunos meteoritos, entonces nosotros vamos a encontrar lo que se llaman cóndrulos, que son como pedacitos del material original, del polvo que componía el disco protoplanetario, que después se fue agregando para formar objetos más grandes, y nos vamos a encontrar que alrededor de estos cóndrulos, ¿sí? O sea, que así era el material primordial, como los cóndrulos, pero alrededor nosotros vamos a encontrar unas delgadas capas de material que nos indica que, por ejemplo, en algún momento esos cóndrulos estuvieron en contacto de vapor de agua, por ejemplo. Entonces vamos a poder rastrear la historia de la formación de nuestro sistema solar y, por ejemplo, decir, no, es que hubo agua, había por cantidades, porque lo vemos en la composición de los meteoritos. De los cóndrulos, como esto se llama alteración acuosa de meteoritos, se llama este fenómeno. Entonces, claro, cuando nos encontramos con toda esta cantidad de compuestos químicos primordiales, primigenios, bien interesantes en los meteoritos y en los cometas, y pensamos que los meteoritos y los cometas son material de construcción del sistema solar, entonces uno podría tender a pensar, no, es que debe ser que los ingredientes que se requirieron para dar vida en la Tierra, para surgir la vida en la Tierra, cayeron del cielo. Y esa es una hipótesis que es la panspermia, que significa como que el origen de la vida es de afuera, ¿sí? O sea, no es local, sino que viene de todos lados, como de afuera, digamos, de la Tierra. Esto es bastante extremo, porque pues no nos podemos imaginar que el ADN venía como un extraterrestre que sembró la galaxia, como a veces se muestra en las series de ciencia ficción, pero realmente la ciencia ficción lo hacen es por falta de presupuesto, porque es mucho más fácil simplemente ponerle una mascarilla a un ser humano que hacer un modelo en 3D de un alien completamente loco. Entonces, simplemente es como, sí, es que hay una semilla primordial y por eso todos los extraterrestres son humanoides. No, es solo cuestión de presupuesto. Entonces, claro, es muy improbable pensar, muy probable aseverar algo, muy probable esas hipótesis. Pero pues hay maneras, digamos, de aterrizar un poco esta idea de la panspermia, y hablando de esto que se llama es la panspermia molecular, que es una versión un poco más humilde de esta idea de la panspermia, donde se plantea la idea que, bueno, tal vez no llegó el ADN ya listo, pero sí muchos compuestos orgánicos que encontramos en cometas, en meteoritos, seguramente cayeron después de la formación de la Tierra, ¿sí? O sea, cuando la Tierra estaba todavía joven, posiblemente algunos de estos materiales llegaron de impactos de cometas e impactos de meteoritos. ¿Sí? Entonces esta diapositiva ya la habíamos mostrado antes, pero se refiere esencialmente a este concepto, a que en los granos de polvo pues sabemos que se da química, que hay formación de compuestos químicos cada vez más complejos en la superficie, en el gas, en el disco protoplanetario, y en la superficie de los granos de polvo en el disco protoplanetario, que pueden sobrevivir entonces y de alguna manera, digamos, podrían estar preservados los ingredientes después de que la Tierra ya está formada. Pero preguntémonos cuáles son los ingredientes para la vida, qué se necesita para la vida. Y entonces, si yo busco en internet, el primer hit es este. Y pues está divertido y todo, pero no es a lo que me refiero. A lo que me refiero es cómo hacemos para llegar porque todo está hecho de átomos, pero cómo hacemos para llegar de lo más simple, gas ionizado en el universo, o en la composición de una estrella que encontramos principalmente átomos. ¿Cómo pasamos de átomos a moléculas pequeñas a moléculas ya más complejas como las que vemos para la vida?
Entonces, esencialmente, el rol de cada uno de estos, o cada uno de estos elementos va a tener un rol diferente. Por ejemplo, el hidrógeno y el carbón van a formar los hidrocarbonos. Pero si metemos oxígeno, entonces complejizamos un poquito estas moléculas, las volvemos más pesadas y, digamos, cambiamos la manera como ellas se pueden encontrar. No sé si recuerdan algo de química orgánica en el colegio, si no, no pasa nada. Pero entonces ya podemos formar carbohidratos y lípidos. Si metemos nitrógeno, entonces ya podemos formar aminoácidos, y si tenemos aminoácidos podemos armar proteínas. Podemos formar otros tipos de proteínas. Si metemos por ejemplo, fósforo, ya podemos formar ácidos nucleicos, ARN, ADN. Y bueno, para algunas proteínas vamos a necesitar algunos átomos un poquito más pesados, pero en general estos son los bloques, los ladrillos de construcción para la química orgánica y lo que llamaríamos la química prebiótica. Entonces, claro, ¿cómo funcionaría esto? Pues la hipótesis es: comenzamos con unos precursores cometarios, ¿no? Agua y algunos pues, anhídrido carbónico, bueno, mejor dicho, todos estos compuestos químicos que se dan en los cometas, compuestos químicos orgánicos, que adicional a compuestos ya muy abundantes en los cometas como agua, como amoníaco. Entonces, por ejemplo, podríamos comenzar a tener aminoácidos. Sí, por ejemplo, busco aquí rápidamente una cuestión. Sí, bueno. Entonces podríamos comenzar a formar, por ejemplo, aminoácidos. Con los aminoácidos formaríamos proteínas, pero también podríamos formar purinas, pirimidinas o ribosa, con las cuales podemos construir nucleótidos, con los cuales podemos construir protocélulas si tenemos proteínas, y si tenemos fosfolípidos también, que son bien importantes. Ya vamos a ver por qué. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una molécula que tiene dos componentes, una cabeza hidrofílica y una cola lipofílica, con la cual nosotros podemos, si nosotros tenemos suficientes de estas moléculas, y estas son moléculas, o sea, muy cadenas largas de carbono e hidrógeno, pues inertes, pero que si yo las ubico, tengo muchas de estas y las ubico con condiciones adecuadas, cerca de agua, por ejemplo, entonces yo lo que voy a poder generar es una membrana. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque todas las partes hidrofílicas se van a ir de un lado y las partes lipofílicas se van a ir a otro. ¿Sí? Entonces yo puedo formar una membrana celular con este tipo de moléculas. ¿Listo? Entonces la idea es la siguiente: este tipo de modelos no son nuevos, son ya bastante viejos, pero pues digamos han sido reivindicados por encontrar todas estas moléculas en el espacio, y es ensamblar moléculas simples para formar después, más adelante, polímeros complejos, ensamblar después esos polímeros que puedan almacenar información, como los ácidos nucleicos, y después tener una membrana, como la que acabamos de mencionar ahora rato, y una fuente de energía, ¿no? Y esto ya pues requiere un nivel de complejidad más grande, pero pues para el rol de esto son las proteínas, o los que tienen ese rol son las proteínas. Bueno, entonces otra cosa que nos preguntamos es, bueno, ¿y el agua en la Tierra de dónde viene? Entonces resulta que hay una proporción, el deuterio, y tal, lo mencioné muy de pasada la clase anterior. El deuterio es un isótopo del hidrógeno, es un hidrógeno donde el núcleo tiene un neutrón, aparte del protón tiene un neutrón, y entonces es prácticamente idéntico al hidrógeno, solo que sus niveles de energía y la manera como reacciona es ligeramente diferente al hidrógeno. Entonces puede formar compuestos, así como el agua es H2O, yo puedo tener también D2O, eso también es posible, o DHO, o sea, yo puedo reemplazar un hidrógeno por un deuterio, y va a haber cierta probabilidad, dependiendo de las condiciones en las que yo formé una molécula, de que yo tenga un deuterio o que yo tenga un hidrógeno, un deuterio reemplazando un hidrógeno. Entonces yo puedo analizar en una muestra grande de algún material cuál es la fracción de deuterio a hidrógeno, y con esto yo voy a saber
si las condiciones en diferentes lugares fueron distintas. Entonces en esta gráfica, en el eje vertical, tenemos esa proporción entre deuterio e hidrógeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está el de la Tierra, ¿sí? El de la Tierra es esa línea azul, ¿listo? Pero esa proporción no era la misma, por ejemplo, que había en la nebulosa protosolar, que no es la misma proporción que hay en el medio interestelar. Por lo tanto, el agua en la Tierra no pudo haber llegado puritita sin procesar de cómo estaba en el medio interestelar. Es decir, en el medio interestelar vemos un montón de agua y eso ya lo hemos mencionado. Entonces, el agua de la Tierra viene, o sea, mejor dicho, es copy-paste del medio interestelar. No, porque vemos que la composición específica, por ejemplo, cuando hablamos de la deuteración del agua, es diferente. No es la misma. Entonces, eso nos indica que esa agua seguramente tuvo que ser procesada, tuvo que ser formada bajo condiciones adicionales. Entonces, cuando nosotros vamos a comparar, claro, cuando vemos esa proporción de deuteración, por ejemplo, en Júpiter, en Saturno, se parecen más a las del medio interestelar, más a como se supone que eran las condiciones protosolares, ¿correcto? O sea, el material de Júpiter y de Saturno tiene una deuteración que indica que es igual, o sea, que el material llegó ahí sí como más crudito, tal cual del medio interestelar al disco protoplanetario a formar los planetas. Pero en la Tierra ese no es el caso. Y entonces nosotros vamos a ver esa fracción de deuteración, que es la que se ve en azul de nuevo, está por debajo por lo general de los cometas, que son los que se ven como en anaranjado allá a la derecha, Halley, Hyakutake, Hale-Bopp, Taro, bueno, etc. Estos que se ven aquí son cometas, o sea que tienen una deuteración un poquito más alta, entonces no es exactamente la misma de la Tierra. Pero sí hay un cometa, el Hartley 2, que sí tiene un nivel de deuteración exactamente igual en su composición que el agua en la Tierra. Entonces diríamos, ok, encontramos objetos en el sistema solar que tienen una composición similar, cuya agua tiene una deuteración similar a la de la Tierra, lo cual nos indica que efectivamente el agua de la Tierra tuvo que haber sido procesada en el disco protoplanetario, o más que procesada, formada también en el disco protoplanetario, que eso fue un resultado que les mostré la vez pasada respecto a cómo formamos por medio de reacciones, por medio de cadenas de reacciones astroquímicas, podemos llegar a formar estas moléculas sin tener que importarlas, sino formarlas localmente en el proceso de formación de planetas. Bueno, entonces recuerden que por volumen no necesitamos tantísima agua, ¿sí? O sea, con que llegue un poquito por volumen nosotros sabemos que la cantidad de agua en la Tierra no es tanta, digamos comparada, o sea, no significa que por cada roca yo tenía que haber traído un hielo igual, no, con poquita agua yo ya puedo explicar el agua en la Tierra. En la Luna también encontramos agua, esto ya lo mencionamos en nuestros capítulos anteriores sobre la Luna, pero les quería mostrar esta imagen de una detección remota de agua local en depósitos piroclásticos, ¿sí? O sea, depósitos que esencialmente no estaban, digamos, surgieron gracias a eventos de vulcanismo, ¿no? O sea, que surgieron de adentro, entonces donde el material que estaba en el interior de la Luna fluyó por la superficie, y ahí es donde tenemos esos famosos depósitos piroclásticos y encontramos cantidades significativas de agua. De todas maneras, por volumen tampoco es que sea mucha, pero aparece ahí. ¿Listo? Este videito me gusta sobre una simulación de los océanos antiguos en Marte, pero que lamentablemente por el efecto del viento solar, la falta de campo magnético en Marte, entonces pues eventualmente el Sol, por medio de su viento solar, evaporó la atmósfera de Marte, y eventualmente entonces perdió presión, y entonces el agua que había ya no podía estar en fase líquida, sino que, digamos, se congeló o se evaporó. ¿Listo? Eso es seguramente lo que pasó en Marte, y cada rato nos estamos encontrando, como lo mencionamos también cuando hablábamos de Marte, un montón de evidencias sobre la presencia de agua líquida también, pero subterránea, y con condiciones muy específicas, agua muy salada, ¿no? Pero bueno,
También hemos encontrado, y les quería mostrar este resultado ya un poquito más dramático, o menos, no, para mí es bastante dramático, este resultado de la detección de agua, vapor de agua, en, eh, en otra galaxia. ¿Sí? Detección por medio de radiotelescopios de agua en otra galaxia. Esto me parece increíble. O sea, que claro, ya sabemos que, o sea, ya intuíamos que el agua es muy común en el universo, pero esto lo solidifica más. Bueno, entonces cuando nosotros vamos a mirar los otros aspectos que son importantes para nosotros, pues obviamente tenemos que pensar en la atmósfera, tenemos que pensar en el oxígeno, que es sumamente importante para nosotros en la atmósfera terrestre, y entonces nosotros tenemos que comenzar a analizar este tipo de gráficas cuando pensamos, bueno, ¿cuál es, digamos, el nivel actual de oxígeno en la atmósfera, que sería entonces el 1 en el eje vertical, digamos, la fracción de oxígeno, el nivel de oxígeno en la atmósfera, cómo evolucionó a través de los años, a través de la historia de la Tierra. Entonces, claro, cuando se formó la Tierra era cero, era cero el nivel de oxígeno en la atmósfera. La razón es porque el oxígeno no es muy estable, el oxígeno solo no es muy estable, el oxígeno es muy reactivo y entonces tiende a unirse muy fácilmente con el carbono. Entonces, si yo tengo reacciones, digamos, inertes, o sea, no necesariamente traídas por la vida, yo lo que voy a tener es que el oxígeno va a tender a unirse con el carbono y va a ser muy estable. Esto ya lo hemos mencionado también en nuestro capítulo sobre la Tierra. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar es que a medida que fue avanzando el tiempo, o sea, cuando echamos más hacia el presente el tiempo, entonces nos damos cuenta que el surgimiento de las primeras células, por ejemplo, el surgimiento de la fotosíntesis en las primeras plantas, seguramente plantas acuáticas, el inicio de la respiración, el inicio de organismos ya más complejos con células diferenciadas, la evolución de los invertebrados. Entonces ya con esto el nivel de oxígeno en la Tierra aumenta hasta los niveles actuales. De oxígeno atmosférico en la Tierra llega hasta los niveles actuales ya en los, digamos, últimos, no sé, 1.000 millones de años. Ya 1.000 millones, bueno, tal vez menos, pero sí, sí unos de 1.000 a 500 millones de años ya podemos tener más o menos el nivel actual, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros analizamos entonces ya más recientemente, bueno, digamos con más detalle, porque el anterior todo lo que era de hace 1.000 millones de años para acá era muy compacto, entonces si lo expandimos un poquito más, si nosotros miramos la concentración de oxígeno a nivel del mar, o sea, digamos comparado con la atmósfera, entonces nosotros vamos a ver que el surgimiento de las algas produce también ozono, ¿cierto? Pero ya cuando aparecen los primeros animales terrestres, cuando tenemos plantas que florecen, ya digamos periodo pérmico, triásico, jurásico, cretáceo, ya hasta 100 millones de años hacia atrás, entonces ya vamos a tener el nivel actual de oxígeno en la atmósfera, ¿sí? O sea, lo anterior, digamos, nos dejaba a punto de llegar al nivel actual, pero ahora ya estamos encontrando que en los últimos 500 millones de años, 400 millones de años, ahora sí estamos al nivel casi que actual. Sin embargo, estamos hablando que hace 300 millones de años en el Carbonífero, como ustedes se pueden dar cuenta, hay una cojoroba, porque el nivel de oxígeno era mucho mayor, y eso también ya lo mencionamos antes en clase. Entonces, con toda esta información, ya uno no se pregunta, digamos, uno tiende a preguntarse, bueno, ¿y qué es la vida? Porque pues para poder responder las otras preguntas que planteamos al inicio. Pero vamos a dejar de planearnos para la astrobiología y para la astronomía, vamos a dejar de preguntarnos qué es la vida y vamos a comenzar a preguntarnos qué es lo que hace la vida, qué puede hacer la vida. ¿Por qué? Porque es que nosotros, digamos, nos podemos enredar con, por ejemplo, este tipo de análisis que son válidos, pero que digamos, no nos permiten, digamos, ¿cómo se diría? Como hacer una búsqueda
programática. Es interesante hacer este tipo de análisis como el que nos da la ecuación de Drake, pero no nos lleva a hacer búsquedas programáticas y eventualmente quiero llegar es ahí. Pero bueno, este tipo de análisis como la ecuación de Drake lo que nos dice es, bueno, vamos a hacer una cuenta alegre, como decimos en ciencia, como una cuenta de back of the envelope, un cálculo de servilleta, ahí rapidito como para ver más o menos qué tenemos. Esta ecuación fue muy popularizada por Carl Sagan en Cosmos. Es el número de comunicaciones, de civilizaciones que se comunican en la galaxia. ¿Cómo calcularíamos eso? Bueno, entonces primero calculamos cuántas estrellas cuántas estrellas hay, cuántas estrellas tienen planetas, cuántos planetas pueden por sistema planetario tener vida, cuál es la probabilidad que la vida en la Tierra sea inteligente, cuál es la probabilidad que la vida inteligente desarrolle capacidad de comunicación, cuál es la probabilidad que una vida inteligente pueda durar, o cuál es la escala de tiempo durante la cual una civilización inteligente puede existir. Por ejemplo, nosotros llevamos transmitiendo señales de radio como 100 años y ya, digamos, ese sería respecto a toda la historia del universo, es muy poquito. Pero pues obviamente son sobre cada uno de estos números hay grandes, enormes incertidumbres, y hay gente que ha hecho trabajos muy interesantes para cuantificar esas incertidumbres, para ver de verdad cuál es un buen estimativo probabilístico de cuál es el número, cuál puede ser ese número. Pero pues digamos, las incertidumbres son tan grandes que es interesantísimo estudiarlas, pero no nos dicen mucho sobre hacia dónde buscar ni exactamente qué buscar. Bueno, entonces la respuesta a qué hace la vida es que la vida metaboliza. Eso ya lo hemos mencionado durante las últimas clases, pero es algo importante que tenemos que verificar a través de, por ejemplo, la composición atmosférica de la Tierra. Entonces, si nosotros miramos esta gráfica, que es de nuevo evolución temporal en el eje horizontal y concentración relativa de diversos compuestos en la atmósfera, vamos a encontrar, como les mencioné, que el dióxido de carbono era muy, muy común en la Tierra cuando estaba joven, ¿sí? Porque, como les dije, el dióxido de carbono es muy estable y de manera inerte se forma muy fácil. Entonces, para poder desbaratar el dióxido de carbono, extraer el oxígeno del dióxido de carbono y extraer el carbón también del dióxido de carbono, entonces es que aparece la primera vida microscópica que comienza a convertir dióxido de carbono en metano, ¿sí? Y eso es una acción metabólica, ¿sí? O sea, esa no no es algo que bajo las condiciones normales de una atmósfera que no haya vida se da, ¿no? Porque el dióxido de carbono es muy estable. Si no hubiera vida, el dióxido de carbono se mantiene constante. Pero si hay vida, entonces la vida comienza a metabolizar, puede comenzar a extraer el carbón del dióxido de carbono, convertirlo en metano y utilizar ese oxígeno, ¿sí? Pero más adelante también, cuando comienzan a aparecer las primeras bacterias que producen oxígeno, entonces el oxígeno comienza a aparecer en la atmósfera, ¿cierto? Y entonces ya el metano comienza también a ser absorbido, ¿sí? Entonces, digamos, el carbón comienza a absorberse, el carbón del metano comienza a absorberse para formar estructuras, ¿sí? Y entonces ya al final, ya de 500 millones de años para acá, entonces ya encontramos los niveles de oxígeno actuales, los niveles relativamente bajos de dióxido de carbono y de metano, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense de nuestro capítulo sobre la Tierra, cuando hablábamos de que todo este carbón, ese carbón que estamos viendo ahí en esta gráfica al principio, este carbón está almacenado en diversas formas en la atmósfera y en la corteza terrestre, y no tanto en la atmósfera, ¿sí? Pero pues les recomiendo que vuelvan a mirar esa parte sobre la Tierra, pero esencialmente ya lo dijimos. ¿Listo? Entonces lo que podemos hacer es tratar de buscar, por medio del estudio de los espectros de atmósferas en exoplanetas, pues cómo se vería, por ejemplo, la Tierra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí a la derecha, nosotros lo que estamos viendo es cómo se vería la atmósfera, una atmósfera parecida a la de la Tierra o como de la Tierra. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, solo encontráramos agua, pero no encontráramos oxígeno? Entonces, si no encontráramos oxígeno, entonces tendríamos un caso como la línea roja de allá,
pero la línea azul sí presenta, por ejemplo, estas absorciones de oxígeno. Entonces, pueden ser, digamos, solo si hay oxígeno ya puedo darme cuenta si la atmósfera tiene oxígeno, o sea, con esas absorciones me puedo dar cuenta si la atmósfera tiene oxígeno o no. ¿Por qué absorciones? Ya vamos a hablar de eso rápidamente. Entonces, claro, como les decía, uno puede tender un poco a irse por la filosofía, porque claro, nosotros solo conocemos actualmente la vida que se basa en agua líquida, pero adicionalmente que está basada en el carbono, que necesita energía química para reproducirse, para sobrevivir, y más allá pues podría ser la vida, pero pues en general. Y si nos devolvemos pues podríamos pensar, bueno, podríamos pensar en vida que no requiere energía química, podríamos pensar en vida que requiere energía química pero que no sea basada en el carbono, o que no necesita agua líquida para sobrevivir. Entonces claro, estamos buscando es la vida como la conocemos, pero pues pueden haber otras maneras de definir la vida y los astrónomos hacemos bien en no meternos mucho en eso. Pero sí podemos, lo que podemos hacer es preguntarle a la biología, por ejemplo, ¿cuál es la máxima temperatura que aguanta un organismo en el laboratorio? Entonces pareciera que es hasta 120 grados. Y hay evidencia de que aguantan, de que organismos vivos pueden aguantar hasta 200 grados centígrados, Celsius, perdón. Y que la mínima temperatura que puede aguantar un organismo vivo es menos 20 grados Celsius, pero puede tener todavía actividad enzimática hasta menos 100 Celsius. ¿Sí? Ciertos organismos que presentan actividad enzimática aún a temperaturas muy bajas, o sea, no es que estén vivos por ahí tranquilitos, pero sí pueden después recuperarse. Este es uno de estos extremófilos que les mencionaba, que aguanta unas temperaturas increíbles y también cantidades grandes de radiación. Entonces, parte de esa búsqueda de las condiciones, de qué tan, porque esencialmente es preguntarnos qué tanto aguanta la vida, pues nos lleva, por ejemplo, a la Antártida, a buscar vida en la misma Tierra, pero digamos diferente a como normalmente conocemos la vida. Por ejemplo, en la Antártida buscar en las condiciones más extremas qué formas de vida se dan, y encontramos efectivamente que la vida se da bajo circunstancias bastante extremas, en lugares muy fríos o también muy calientes, como en calderas en el fondo del mar. Se encuentran también extremófilos que aguantan, microbios que aguantan temperaturas muy altas y, por ejemplo, sacan su energía de la energía térmica que sale de estas calderas debajo del agua, en los océanos. Entonces eso nos ayuda a restringir un poco o ampliar también, si lo queremos ver así, las condiciones que vamos a buscar en planetas extrasolares, que estamos, como lo hemos visto, encontrándolos todo el tiempo. Entonces, el tipo de cosas que, por ejemplo, quiere hacer el telescopio espacial James Webb es, a través de los tránsitos exoplanetarios, encontrar señales de la atmósfera, ¿sí? Pero no es que la atmósfera emita, sino al revés, la atmósfera absorbería parte de la luz que venga de la estrella. Entonces conocemos ya bien la estrella, pasa el planeta por delante y la atmósfera entonces va a presentar un espectro de absorción, ¿sí? ¿De absorción de qué? Por ejemplo, de oxígeno, como lo que les mostré ahora rato. Entonces la idea es buscar agua líquida, buscar oxígeno, buscar señales de ozono en atmósferas de otros planetas, porque sabemos que no se dan por procesos, inertes, ¿sí? Sino que se dan por procesos metabólicos. Claro, de nuevo, esto implica asumir que estamos pensando en vida igual que la terrestre y pues podríamos estar equivocados. Pero pues no buscamos lo que no conocemos, buscamos lo que conocemos y de pronto, recibiendo datos, encontramos cosas re locas, ¿no? O sea, eso es lo que no sabemos. Vamos a encontrar atmósferas planetarias imposibles de explicar por química inerte o por lo que conocemos de biología, y ahí es donde se abren nuevas áreas de investigación. Sí, ya han habido un par de detecciones como no muy, digamos, bastante controversiales de atmósferas en otros planetas. Este es un ejemplo, Gliese 3470b, un planeta donde se ha encontrado por lo menos la extensión de su atmósfera. Es un planeta más grande que la Tierra, no tan grande como los planetas gigantes de nuestro sistema solar, pero sí más grande que la Tierra, que tiene una atmósfera bastante grande con mucho hidrógeno y mucho helio alrededor de un disco formador de planetas, ¿sí? Entonces es un planeta que está más adentro que la línea de hielo, o sea que posiblemente digamos, está en la región donde se deberían formar planetas
rocosos, y se ha encontrado entonces evidencia de su atmósfera y de algo de su composición de la atmósfera. Y se han también han habido reportes de, por ejemplo, agua en la atmósfera de algunos otros planetas, pero esos reportes han sido, digamos, todavía están son controversiales. Entonces se necesitan programas más como el James Webb cuando salga, para poder tener más estadística. Bueno, entonces hablemos un poco sobre la zona de habitabilidad, porque nos interesa mucho encontrar planetas donde haya agua líquida. Mencionamos que la zona de habitabilidad se define como si yo tengo en un termo, guardo agua presurizada a una atmósfera y me la llevo muy cerca a la estrella, esa agua se evapora, y si me la llevo lejos se congela. ¿Dónde ni se congela ni se evapora? Pues en la zona coloquialmente llamada como ricitos de oro, ni muy caliente ni muy fría, como el cuento lo dice. Si no conocen el cuento, lo googlean por favor, les queda de tarea. Pero esencialmente depende de la cantidad de la luminosidad de la estrella. Entonces, si una estrella es poco luminosa, pues la zona de habitabilidad es mucho más cercana. Y entonces ya sabemos que encontrar planetas más cercanos a su estrella es más fácil. Encontrar planetas lejanos de la estrella, eso lo vimos la clase anterior. Entonces, se han encontrado planetas en zona de habitabilidad de sus estrellas. Por ejemplo, este es un ejemplo muy famoso detectado por Kepler, donde alrededor de una estrella enana roja, esto está a escala, los dos sistemas, arriba está el sistema Kepler 186, abajo nuestro sistema solar, la zona de habitabilidad del sistema solar está de Venus en adelante. Ese sistema, como la estrella es una enana roja, pues el planeta, a pesar de que está a la distancia de Mercurio, aproximadamente, está en la zona de habitabilidad. ¿Por qué? Pues la estrella es mucho menos luminosa, entonces digamos, hay que acercarse más para sentir el calorcito. Entonces, ¿qué pasa? Se dice, uy, no, pues interesantísimo, porque sabemos que si hubiera agua líquida ahí podría sobrevivir líquida. Eso está limitado por qué tan fácil es traer agua hasta regiones tan internas del disco protoplanetario. Eso no es fácil, porque ya sabemos que el agua, si no está presurizada, ahí se evapora. Entonces, ¿cómo hago para llevarla tan adentro? Entonces es un problema. O sea, el hecho de que pueda haber agua no significa que haya agua. Segundo tema, y esto es un área de investigación de física estelar, de astrofísica estelar, que trabajan algunas personas, algunos colombianos, un par de colombianos, Eliana Mazo, quien ya la mencioné anteriormente, y Julián les quedo viendo el nombre, les pido disculpas. Ustedes saben que cuando estoy grabando la clase todos estos nombres se me evaporan. Bueno, ahorita les digo, es gente que son investigadores en el área de física estelar, y el tipo de análisis que ellos hacen es, bueno, resulta que esas estrellas, como son mucho menos masivas, entonces resulta que su actividad es bastante dramática, ¿sí? Porque digamos, como que no tienen tanta fuerza para retener todo el material en su superficie, entonces pueden ser mucho más activas que el Sol, ¿sí? Entonces eso significa que la cantidad de radiación dura que están sacando, esa radiación de alta energía que están sacando, es mucho mayor que la del Sol, y si estoy más cerca todavía, pues es bastante grave. Entonces, claro, puede que esté en zona de habitabilidad, pero por un lado puede que no haya agua, y por otro lado esas estrellas son tan activas que posiblemente están irradiando y bombardeando todo el tiempo con partículas cargadas estos planetas, lo cual los esterilizaría completamente. Entonces esas son otras consideraciones astrofísicas que hay que tener a la hora de pensar en habitabilidad. Entonces, por lo general, cada vez que sale un descubrimiento de estos, un planeta en zona de habitabilidad con la masa de la Tierra, sale otro descubrimiento más adelante diciendo eso está muy difícil porque esa estrella no dejaría tener vida, por lo menos a esa distancia. Bueno, hay otros instrumentos dedicados al estudio de atmósferas exoplanetarias. Este es uno bien interesante, NESI, basado en Tierra. Este video me gusta mucho porque muestra una idea de cómo se pueden ver, por ejemplo, planetas similares a la Tierra a la distancia de la Tierra. Como ya lo dijimos, encontrar tierras no es tan fácil por la limitación instrumental, especialmente si queremos tomar imágenes directas. Va a ser muy difícil porque pues, la Tierra no brilla mucho comparado con el Sol, o sea, la cantidad de luz que refleja es muy pequeñita. Entonces es siempre a esa distancia, como dijimos, para separarlos angularmente, es muy difícil,
y más si la luz de la estrella satura el detector. Entonces se planea hacer una misión donde haya una sombrilla estelar, esencialmente que es un telescopio espacial que está observando en la misma dirección donde hay una sombrilla espacial. La sombrilla lo que hace es tapar el sol, ¿sí? Lo tapa de esa manera, o tapa la estrella, perdón, lo tapa de esa manera y tiene esta figura para limitar la cantidad de difracción que hay para poder revelar los planetas que sí quedan, ¿no? Como un coronógrafo, pero pues un poquito más sofisticado en su forma. Entonces todos estos planetas que hemos mencionado, más de 4000 y pico planetas que mencionamos la clase pasada, que podemos buscar en exoplanet.eu, como lo mencioné, están todos en el vecindario, están todos cerquita. O sea, por mucho están 300 en promedio, digamos, no sé, yo me atrevería a decir que el 90% de planetas extrasolares que hemos descubierto están a menos de 500 años luz de nuestro Sol. Y posiblemente me estoy equivocando porque seguramente es más cerca. Pero bueno, el caso es que por eso nos hace pensar que planetas deben haber por todos lados. O sea, el problema no es ese. El problema es las condiciones específicas. Bueno, entonces también hay búsqueda de vida en nuestro propio sistema solar, no hay que dejarlo atrás. Por ejemplo, de Europa se cree, y esto ya lo mencionamos, que hay un océano por debajo de la superficie que está congelada, que es muy probable, pues porque por fuerzas de marea notamos que Europa por debajo es caliente, y además podemos estimar más o menos la cantidad de agua que tiene Europa. De hecho, por volumen tiene muchísima más agua, o sea, solita tiene mucha más agua Europa, y por volumen muchísimo más agua que la Tierra, ¿sí? Entonces podríamos encontrar cosas interesantes ahí. Hay diferentes tipos de misiones. Esta es una Europa Clipper propuesta digamos, con el propósito de detectar como señales muy débiles espectrales en la atmósfera de este planeta, de esta luna, para ver si hay señales de algún tipo de metabolismo, ¿no? De actividad metabólica. Bueno, y adicionalmente hay algunas misiones que se han aprobado también para buscar en el sistema solar, pero por ejemplo ya en Marte, como las sondas Curiosity, Opportunity, ¿no? Que han ido digamos, específicamente para buscar, con laboratorios a bordo para buscar compuestos complejos, para buscar agua, etc. A ver. No, este tipo de fotos que me encantan, que uno ve, que uno mira con detalle la superficie de Marte y encuentra todas estas rocas. O sea, a mí me parece maravilloso ver esto, porque es como es imposible que no haya habido algo interesante, agua por lo menos fluyendo sobre Marte en el pasado. Bueno, y otro tipo de misiones que se simulan es pues para que los humanos vayan a Marte, y esta es una misión, un simulacro de misión de un amigo que se llama Diego Urbina, que es colombo-italiano, quien estuvo en esta misión hace varios años. Yo no me acuerdo hace cuánto fue, yo creo que ya son unos 10, no me acuerdo, sí, tal vez unos 10, que estuvo en el proyecto Mars 500, que fue en Rusia, que estuvieron aislados durante 500 días simulando un viaje de ida y vuelta, y hasta simulando un pedazo de la atmósfera marciana. Eso ha sido uno de los principales simulacros, y estaban totalmente aislados, es decir, que no les llegó, o sea, la comida era la que les empacaron al principio. Simulaban también no internet, o sea, estaban desconectados, solo podían leer correos con el retraso de la señal. O sea, todos lo simularon perfectamente bien. Hasta trataron de estudiar cómo afectaba el sueño, los ciclos de sueño, este tipo de misiones, cómo se podía hacer cultivos hidropónicos que sostuvieran la misión, bueno, etcétera. Entonces los recomiendo también que busquen detalles sobre esta misión, que fue bien interesante, que participó un colombiano. Y bueno, para ir cerrando, pues como espero haberles dado como una visión amplia de todas las áreas donde puede actuar la astronomía en la astrobiología. Principalmente preguntas, principalmente un enfoque probabilístico, un enfoque programático, para ver qué podemos buscar de manera para poder obtener
buenos números, harta estadística, no simplemente, uy, un descubrimiento que de pronto sí, que de pronto no, sino programas amplios de búsqueda con muchos datos para hacer buenos análisis. Ahorita lo que va a surgir en los próximos años, y ya está surgiendo, es el tema de atmósferas planetarias. Ya cuando salga James Webb, el telescopio James Webb, eso va a abrir un nuevo campo donde va a haber muchísimo trabajo. Posiblemente, lo más probable, que muchos de ustedes, estudiantes del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, eh, en el futuro vayan a trabajar en esta área que va a despegar tremendamente. Y bueno, entonces aquí termino la clase de hoy.